Hemos hablado sobre los hongos mágicos, la marihuana, cocaína, el tusi, LSD y la ayahuasca en nuestros videos anteriores, pero la sustancia que trataremos en este video nos emociona más que cualquier otra. Hoy hablaremos sobre el MDMA, o en sus presentaciones más conocidas, pepas, éxtasis, molly o M. Nos emociona este video porque existen múltiples artículos científicos que estudian su potencial terapéutico para el tratamiento de enfermedades mentales severas como el estrés postraumático, pero además de esto, es una de las sustancias de abuso que más se utilizan en festivales de electrónica y eventos de música en general. El éxtasis es una de las sustancias más adulteradas del mundo, y en la mayoría de los casos pocas veces contienen realmente MDMA, sino otras sustancias psicoactivas sobre las cuales hablaremos luego. Por este motivo consideramos importante generar conciencia y prevenir los malos viajes y muertes por sobredosis en las personas que han decidido consumir MDMA. Quédate hasta el final para conocer las 3 reglas de oro antes de consumir MDMA, éxtasis, molly o M y cómo prevenir un mal viaje y sobredosis. El término psicodélico viene del griego psique y delos. Psique se refiere al alma humana o esencia de la vida y delos quiere decir brillante o visible, algo que se manifiesta. Por lo tanto, el término psicodélico puede interpretarse como alma que se manifiesta. Utilizando esta definición, podría decirse que el MDMA es un psicodélico, una sustancia que según su etimología, hace que el alma se manifieste. El MDMA activa múltiples mecanismos en nuestro cerebro que inician una avalancha de neurotransmisores, principalmente serotonina, noradrenalina y oxitocina. Son estos neurotransmisores los responsables de la sensación de bienestar, felicidad extrema, amor y empatía hacia uno mismo y quienes nos rodean. La serotonina es una sustancia que actúa directamente sobre nuestro estado de ánimo. A ella se le atribuye la sensación de bienestar, felicidad y calma que puede sentirse con el consumo de MDMA. Sin embargo, también puede atribuírsele varios de los efectos negativos del abuso de esta sustancia, como la agitación, el insomnio, la confusión, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, pupilas dilatadas, calambres musculares y la sudoración aumentada. La noradrenalina es la encargada de mantener un estado de alerta, enfoque y atención. Sin embargo, también contribuye a la elevación de la presión arterial y el aumento de la frecuencia cardíaca. Y la oxitocina es probablemente uno de los neuropéptidos más importantes que caracterizan los efectos del MDMA. Esta se conoce como la hormona del amor. Es la encargada del aumento del apetito sexual, reconocimiento y empatía hacia otras personas y uno mismo, la confianza, el apego romántico y una sensación de amor generalizada. Y aunque no parezca, fueron precisamente estos efectos los que hicieron popular al MDMA entre la comunidad científica en un inicio, prendiendo una chispa de interés por su posible capacidad terapéutica frente a ciertas enfermedades mentales. El MDMA nació como una sustancia legal, usada ampliamente y formulada regularmente por terapeutas en el pasado. Existe un gran debate sobre quién sintetizó por primera vez el MDMA. Algunos atribuyen su creación al químico alemán Fritz Haber. Sin embargo, esta sustancia no aparece en su tesis doctoral ni en los artículos que la acompañan. Por lo que la mayoría de personas dan crédito al Dr. Anton Kalisch, quien trabajaba para la compañía farmacéutica Merck. En 1914 fue patentada por Merck, buscando crear un fármaco antihemorrágico. Sin embargo, no se realizaron estudios clínicos tras su patente y en realidad pasó al olvido hasta los años 70. Fue en esa época que el Dr. Alexander Shulgin decidió volver a sintetizar esta sustancia, ya que la patente de Merck se había vencido. Hablamos más sobre el Dr. Alexander Shulgin en nuestro video sobre el tusi o cocaína rosada. Si no lo has visto, asegúrate de verlo cuando termines este. Puedes encontrarlo en la esquina superior de este video o en la sección de descripción. Shulgin adquirió un gran interés por esta sustancia, ya que acostumbraba a probar primero todas las sustancias que sintetizaba, anotando sus efectos en sus bitácoras personales. Shulgin luego presentó el MDMA a Leo Zaff, un psicoterapeuta retirado. Este lo probó y comenzó a entrenar a otros psicoterapeutas para que lo utilizaran también.
Describió que el consumo grupal hacía que las personas sintieran amor hacia sí mismos y hacia los demás, ganas de abrazarse y de expresar amor. Aún sabiendo que no habría sexo en estas sesiones controladas de psicoterapia, a ningún participante le preocupó esto, simplemente la pasan bien y disfrutaban de la sesión. Desaparecía el miedo a hablar sobre temas tabú y hablaban de forma objetiva sin miedo a ser juzgados. Anne, esposa de Alexander Shulgin, decidió también probar el MDMA y lo recomendó a sus amigos terapeutas, quienes también lo consumieron en los 70, siendo esta una sustancia legal en su momento. Según ella, permite verse a sí mismo sin rechazo, sin prejuicios ni autocrítica. Y al no causar efectos alucinatorios y ser una sustancia altamente introspectiva, veía un gran potencial terapéutico a ser estudiado para el tratamiento de enfermedades mentales. Evidenció inicialmente resultados positivos en sus pacientes diagnosticados con estrés postraumático. Anne era tan fanática a esta sustancia que escribió un libro sobre ella junto con su esposo, Pikal, una historia química de amor. El MDMA fue legal hasta 1985, sin embargo, escapó de las sesiones de psicoterapias con pacientes y se filtró explosivamente en las fiestas de electrónica, discotecas y eventos musicales en América del Norte. Una de las personas que había participado en estas sesiones de psicoterapia dio a esta sustancia el apodo de éxtasis, e inició su distribución y comercialización. Durante las décadas siguientes, los medios de comunicación se alarmaron por el aumento del consumo de MDMA en la población joven. Un ejemplo famoso fue el de la imagen del cerebro de una joven, que consumía una gran variedad de drogas y entre ellas se encontraba el MDMA. Esta imagen fue exhibida en el show de Oprah, haciendo creer al público que el MDMA causaba huecos en el cerebro. Se hicieron declaraciones de que esta sustancia era altamente neurotóxica incluso tras su primer consumo. Sin embargo, lo que esta imagen en realidad representa es un bajo flujo sanguíneo, o poco consumo de glucosa por parte del cerebro en las áreas que parecen tener huecos, no son huecos verdaderos. Es poco probable que una persona con tantos agujeros en el cerebro pueda siquiera tener conciencia como para ir a un show. Luego en el 2003 el New York Times publicó un artículo en el que hablaban sobre un estudio realizado con primates publicado el año anterior. Este estudio advirtió que la cantidad de éxtasis que consume un usuario típico en una sola noche podría causar daño cerebral permanente. Resultó que el estudio de $1,3 millones, dirigido por el Dr. George Ricaurte de la Universidad Johns Hopkins, no había usado éxtasis en absoluto. En cambio, a sus 10 monos ardilla y babuinos les habían inyectado sobredosis de metanfetamina, atribuyendo el daño neuronal al MDMA cuando en realidad fue metanfetamina lo que utilizó en su estudio. No estamos diciendo que el MDMA no sea potencialmente neurotóxico, ya que hay múltiples estudios que hablan de la neurotoxicidad asociada con su abuso y uso recurrente. Estamos diciendo que se le ha desacreditado por los medios en múltiples ocasiones sin bases sólidas, satanizando una sustancia por el simple hecho de generar controversia. Rick Doblin, uno de los principales promotores del MDMA, ha intentado durante más de 40 años hacer que sea aprobado nuevamente como un medicamento legal que pueda usarse para la psicoterapia, principalmente para el tratamiento del estrés postraumático. Se espera que la FDA, agencia que regula medicamentos en Estados Unidos, dé una respuesta oficial en el 2023. Hasta ahora, se han invertido más de $100 millones en investigaciones frente a este tema, todos donados por particulares filántropos. Ni un solo dólar ha sido financiado por el sistema de salud americano, según refiere Doblin. Somos conscientes de que la mayoría de personas viendo este video no lo hacen buscando tratamiento para su estrés postraumático, por lo que hablaremos ahora sobre las 3 reglas de oro antes de consumir MDMA, éxtasis, Molly o M, y cómo prevenir un mal viaje y sobredosis. Regla número 3. Comprender que el MDMA se comercializa en diferentes presentaciones, unas más fáciles de controlar que otras. Usualmente se le denomina pepas o éxtasis a su presentación en tabletas comprimidas. Cuando se habla de Molly, puede referirse tanto a tabletas comprimidas como a su presentación en polvo o en cápsulas. Y cuando se habla de M, usualmente se hace referencia exclusivamente a su presentación en polvo. El principal riesgo de consumo según su presentación se debe a la tentación de redosificar con una frecuencia elevada. Cuando se consume en polvo,
Usualmente las personas humedecen su dedo meñique, ingresan su dedo en la bolsa que contiene el polvo y lo ponen en su lengua. Este método de consumo hace que cada vez que un amigo que tenga una bolsa de M quiera repartirlo entre sus otros amigos y todos redosifiquen sin que siquiera haya hecho efecto la primera dosis, aumentando muchísimo el riesgo de sobredosis. También suele diluirse el M en botellas con agua. Sin embargo, la cantidad de agua que hay en la botella no se mide antes de diluir la sustancia, por lo que cada trago contendrá una concentración diferente de M, dependiendo de si la botella inicialmente estaba más llena o vacía. Un trago de una botella a la cual se le mezcló el M estando medio vacía, no es lo mismo que un trago de una botella a la cual se le mezcló el M estando llena. El trago de la que estaba medio vacía tiene una mayor dosis que la otra, aumentando el riesgo de sobredosis. Además, lo anterior puede hacer que una persona que no quiera consumir, tome agua para la sed y termine consumiendo sin querer. También puede ocurrir que una persona que consume otra sustancia, como por ejemplo marihuana, tome de este agua y se incremente su posibilidad de un mal viaje, o incluso malestar generalizado y aumente el riesgo de salud. En su presentación de pepa o tableta comprimida, su consumo suele ser personal, lo que quiere decir que cada persona tiene su propia tableta. De esta forma, la persona puede controlar más fácilmente la cantidad que ingiere, decidiendo morder un cuarto de la tableta y dosificar según considere con el tiempo. El mayor riesgo ocurre cuando las personas consumen la tableta completa inicialmente y no por cuartos, ya que al redosificar, probablemente consuman otra tableta completa y aumenta así el riesgo de sobredosis. Regla número 2. Entender que hoy en día es casi imposible encontrar tabletas o polvo que sean 100% MDMA. Según un artículo de CNN, la DEA en Estados Unidos reporta que únicamente el 13% de las tabletas o polvo que ha incautado en los últimos años contiene MDMA. El otro 87% ni siquiera contiene esta sustancia. La mayoría contienen sustancias conocidas como sales de baño, las cuales son altamente tóxicas para el cuerpo humano. Entre ellas se encuentran la metilona, mefedrona y la pentedrona, entre otras, sustancias que simulan los efectos del MDMA. Estas sustancias están muy asociadas con estados de ánimo agresivos, ataques de pánico, paranoia, psicosis, delirium, automutilación, deshidratación, rhabdomiólisis e incluso la falla renal. Regla número 1. Si sientes algunos de los siguientes síntomas debes consultar inmediatamente por urgencias o ir a enfermería en el evento de electrónica. Desconfianza en tus amigos o paranoia. Esto puede llevarte a tomar decisiones apresuradas que puedan representar peligro, como por ejemplo abandonar el evento solo en un estado de vulnerabilidad real. Sudoración extrema o sensación de muchísimo calor corporal. Esto puede deberse a la hipertermia, una condición que puede amenazar la vida. Espasticidad muscular o convulsiones y pérdida de sensibilidad en alguna extremidad. Mareo, vómito o desmayo. Dolor en el pecho, entre otros. Recuerda siempre mantenerte hidratado. El consumo de sustancias psicodélicas puede hacerle creer a tu cuerpo que no está cansado. Esto puede hacer que pases horas bailando, sin tomar agua, bebiendo alcohol, lo cual te deshidrata aún más. Un estado de deshidratación extremo puede comprometer tus riñones y cerebro e incluso llevar a la muerte. Nunca consumas alcohol ni combines sustancias. Puede parecer tentador y normal ya que todo el mundo lo hace, pero esto solo aumenta el riesgo de efectos adversos e incrementa el riesgo a tu salud. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aprendiste algo nuevo en este video, dar un like, dejar un comentario y compartirlo con alguien que pueda servirle. Recuerda que en Tubi Digital tenemos muchos videos como este. A continuación podrás encontrar alguno que sea de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.